el presente video expondré el trabajo práctico experimental de la Unidad 2 de la materia de Ciencia Política, con el tema Construcción de democracia en la vida republicana del Ecuador. La democracia en el Ecuador ha tenido una evolución compleja y discontinua desde la independencia del país en 1830. El presente estudio analiza los principales hitos, debates conceptuales y desafíos que ha enfrentado la Constitución Democrática Ecuatoriana a lo largo de la historia republicana. Para esto se identifican algunas etapas clave, como los ensayos democráticos en el siglo XIX tras la independencia, la hegemonía oligárquica y limitación al sufragio en las primeras décadas del siglo XX, los repetidos quiebres democráticos entre 1925 y 1979, el difícil retorno de la democracia en 1979 luego de varias dictaduras militares, las crisis de representatividad de los años 90 y finalmente el proceso constituyente de Montecristi que instauró un nuevo marco democrático desde 2008. La construcción de la democracia en Ecuador se rige como un proceso dinámico, influenciado por múltiples factores históricos, políticos y sociales. Este informe busca analizar los antecedentes, aportes conceptuales y doctrinarios sobre la democracia en el Ecuador. El objetivo central es comprender las perspectivas de la democracia en la vida republicana de Ecuador, considerando la influencia de los debates y las dinámicas relaciones en América Latina. Para entender la democracia ecuatoriana contemporánea es necesario repasar algunos antecedentes históricos relevantes. La independencia y primeros ensayos democráticos en el siglo XIX, con figuras como Juan Montalvo, abogando ya por ideales de libertad y democracia para la nación. Desde 1895, predominio oligárquico y grandes limitaciones al sufragio, pese a experiencias puntuales de apertura democrática bajo el liberalismo de principios del siglo XX. Inestabilidad política desde 1925, con repetidos golpes de Estado y dictaduras militares que interrumpieron los esfuerzos democratizadores. Solo entre 1948 y 1960 hubo 4 golpes militares al Estado. Sin embargo, hubo un retorno a la democracia en 1979, tras casi una década de dictaduras, pero aún con crisis económicas severas, conflictos sociales y falta de institucionalización democrática. Hubo una crisis de representatividad de los partidos tradicionales desde los años 90, que derivaría en el quiebre constitucional de 1997 y la emergencia del movimiento indígena en la escena política hasta la Constitución del 2008. Algunas de las principales teorías e ideas democráticas que se pueden identificar en el desarrollo histórico del Ecuador son liberalismo decimonónico. Primeras constituciones ecuatorianas del siglo XIX incorporaron ideas de liberalismo político sobre separación de poderes, derechos individuales y garantías ciudadanas. Se combinaba con el predominio oligárquico. Constitucionalismo social, principios del siglo XX. Pensadores como Pío Jaramillo Alvarado impulsaron una visión progresista y social a la Constitución. Influyó en la Constitución de 1929, que rigió por casi 50 años con importantes derechos sociales para la época. Democracia funcional desarrollista. Entre los años 1960, bajo la hegemonía de Velasco Ibarra se adoptaron ideas tecnocráticas de democracia como régimen eficiente para promover la modernización y el desarrollo económico. Democracia representativa, post-1979. El retorno constitucional luego de dictaduras militares estuvo marcado por concepciones procedimentales de democracia centradas en elecciones, partidos y funcionamiento institucional. Democracia participativa desde 1990. Tras el ascenso del movimiento indígena se adoptaron visiones de democracia del Estado,
con énfasis en derechos colectivos, participación directa de la sociedad civil y pluralismo cultural. Sin embargo, no se consideraba aún el Estado ecuatoriano como un Estado plurinacional e intercultural. El socialismo del siglo XXI. Bajo el gobierno de Rafael Correa se impuso una narrativa que funcionaba ideas socialistas y soberanistas con mecanismos plebiscitarios y participativos amparados en los nuevos marcos constitucionales. Constitucionalismo transformativo y democracia participativa. Influyó en la Constitución de Montecristi en el año 2008, con mecanismos para profundizar la participación ciudadana y la inclusión social, incluyendo el reconocimiento del Estado ecuatoriano como un Estado plurinacional, intercultural y aplicando principios como el buen vivir, el summa causae. Este reivindica el carácter diverso de la sociedad ecuatoriana y busca integrar visiones culturales indígenas. Se incorpora en la Constitución del 2008 bajo un estado de respeto de los derechos constitucionales. Hoy la Constitución del 2008 de Montecristi, emitida en el mandato presidencial de Rafael Correa, es cuestionada por sus rasgos autoritarios y se ha visto envuelta en una crisis actual debido al alto nivel de corrupción que tuvo su mandato. Debates y perspectivas de la democracia en América Latina. Una comparativa regional. El análisis de la democracia en Ecuador no puede desvincularse de la realidad latinoamericana. La región ha experimentado diversos modelos y enfoques democráticos, desde las dictaduras militares hasta los movimientos populares. La influencia de la democracia participativa, la representativa y la inclusión social son elementos clave que han definido las perspectivas de democracia en Latinoamérica. 3 momentos históricos políticos en la vida republicana del Ecuador. Independencia y formación de la República del siglo XIX. La independencia marcó el inicio de un proceso de construcción nacional. La Constitución de 1830, aunque sentó las bases, también generó tensión al centralizar el poder. Reformas y movimientos sociales del siglo XX. La Revolución Juliana de 1925 introdujo reformas significativas en el ámbito político y social. Las décadas de 1960 y 1970 fueron testigos de movimientos sociales que buscaban una mayor participación ciudadana y justicia social. En el periodo contemporáneo del siglo XXI, la Constitución del 2008 presentó un cambio paradigmático al reconocer los derechos de la naturaleza y principios de igualdad. A pesar de los avances, enfrenta desafíos como la corrupción y la inestabilidad política han afectado a la consolidación de la democracia. Conclusiones. La construcción de la democracia en Ecuador es un proceso complejo influenciado por factores históricos, políticos y sociales. La diversidad de corrientes políticas y los diferentes contextos históricos latinoamericanos han dejado una huella significativa en la concepción y práctica de la democracia en el país, dejando como desafío un enfrentamiento filosófico sobre las doctrinas y su correcta aplicación para garantizar un Estado democrático real, libre de corrupción y una correcta aplicación del respeto y garantías de los derechos humanos aplicados al pueblo ecuatoriano, para el pueblo y por el pueblo.